Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa noche que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Bueno, hemos pasado esta semana pasada de una manera gloriosa de parte del Señor, cosas que nosotros no pensábamos. El Señor nos ha permitido tenerlas y Él que ha sido el que tenía todo esto planeado, nos ha dejado a nosotros entonces ver cuál es el plan de una manera más amplia y nos ha permitido ver estas cosas que en estos días hemos estado viendo. Y esto pues, para mí por lo menos, es un indicio de que ya pues el mensaje está por salir de entre nosotros y ser conocido por el mundo entero. ¿Cómo se moverá hacia afuera? Yo no sé. Eso ya pues es un asunto de Dios. Cuando Él me lo dé a conocer cómo se debe hacer, pues yo lo estaré haciendo. Ahora vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 7, y dice así la palabra del Señor: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, y comienza a señalar los 12,000 de cada tribu, y sigue diciendo en el verso 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Delante del trono, no en el trono. Delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas vivas, o de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo, como por
media hora. Bueno, oremos al Señor. Dios eterno, he aquí ante tu presencia estamos y te rogamos en esta noche, hables a nuestros corazones y nos enseñes lo que debemos aprender en esta noche. Dios eterno, en tus manos estamos y te lo ruego en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, en esta noche vamos a tener un tema un poquito raro, pero vamos a ver lo que hay detrás de ese tema. El tema para esta noche será lo que está entre el 6 y el 7. Un tema un poquito raro, pero vamos a ver qué es lo que está entre el 6 y el 7, y entonces veremos ahí qué es lo que debemos entender nosotros en esta hora. Vamos a ver en esta noche lo que está entre el 6 y el 7. Vamos a ver lo que está entre el sello número 6 y el sello número 7. Lo que está entre la trompeta número 6 y la trompeta número 7. Lo que está entre la copa número 6 y la copa número 7. A eso es que se va a referir el tema, y es lo que vamos a ver, o lo que vamos a mirar para ver qué es lo que está entre el 6 y el 7. Qué es lo que está entre el sexto sello y el séptimo sello, qué es lo que está entre la sexta trompeta y séptima trompeta, y qué es lo que está entre la sexta copa y la séptima copa. Ahora, yo no sé si ustedes han notado, a través de la Escritura, que cada vez que se llega al 6 y se va a pasar al 7, pues hay un paréntesis y ocurre algo. Ahora, fíjese aquí, encontramos que todos los sellos comienzan a abrir. El primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello, el sexto sello, y cuando le toca el séptimo, hay un paréntesis ahí, y ahí aparece el capítulo 7 de Apocalipsis, donde aparecen los 144,000, y aparecen esa multitud que sale de la gran tribulación que nadie podía contar. ¿Aparece dónde? Entre el sexto sello y séptimo sello. Ahora ustedes saben que ahí mismo entre el sexto y séptimo sello aparece ese ángel que sale o que sube de donde sale el sol, o sea, del este. Es el ángel que sube del este, es el ángel que sube. ¿De dónde? El este es Palestina. Y el este también es la puerta del este, es la puerta de el león de la tribu de Judá. Y este ángel del este es el ángel que sella a los 144,000. Y vea que este capítulo 7 es el capítulo donde este ángel tiene un trabajo muy importante, sellar a los 144,000, y también tiene que ver con ese grupo que ha de salir de grande tribulación, que nadie podía contarle, el cual es un grupo de toda lengua, nación y pueblo. O sea que es una liga de diferentes razas. Entonces ya ustedes saben que ese es el grupo que tiene un cántico nuevo que aparece en Apocalipsis 15. Déjeme ver si es verdad. En Apocalipsis 15, Apocalipsis 7 tiene que ver con Apocalipsis 14 y con Apocalipsis 15. Déjeme ver Apocalipsis 14, aquí en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, ahí aparece el grupo de gentiles que tienen un cántico nuevo, y que ese cántico es el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Por supuesto, no es el cántico o el mensaje de la primera dispensación, sino el de la tercera. Usted sabe, en Apocalipsis 14, entonces, es que aparece entonces el grupo de judíos, el cual pues es el grupo señalado, el grupo de los 144,000. Dice Apocalipsis 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Sobre el monte de qué? De Sión. Y sabemos que el monte de Sión es la novia. Y estaba sobre, no por el lado del monte, sino sobre el monte. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y escribir el nombre de alguien en la frente, eso es que darle la revelación de ese nombre.
O sea, tener la revelación de algo es tener eso escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, vea usted que ese grupo de 144,000 tiene un cántico nuevo. No el cántico de la primera dispensación ni el de la segunda, sino el de la tercera. Y aquí en Apocalipsis 15, el grupo de gentiles, el grupo de vírgenes fatuas, el grupo que tiene que pasar por la tribulación, pero que antes de entrar a la tribulación ya son salvos. Dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Ahora vean ustedes cómo es que le reconocieron Rey de los santos, Rey de reyes. Ahora, aquí cuando son vistos estos gentiles cantando el cántico de Moisés, ve usted, aquí es el tiempo cuando aparecen también estos ángeles, 7 ángeles ceñidos por sus pechos, alrededor de sus pechos con cintos de oro. Recuerde, cintos de oro. Y recuerde que el oro representa deidad. Ahora, encontramos también que ese es el tiempo en que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, vea usted que todo esto, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15 y Apocalipsis 7, en Apocalipsis 7 aparece Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15, o sea, aparecen los 144,000 judíos y aparecen también el grupo de gentiles que ha de ser salvo y que tienen que pasar por la gran tribulación. O sea, ahí en una parte de Apocalipsis 14 y en una parte de Apocalipsis 15, ahí es que aparecen. Ahora, vea usted que entre el sexto sello y el séptimo sello es que usted puede ver que aparece esto, y entre la sexta trompeta y la séptima trompeta aparece, ¿qué? Vamos a ver qué es lo que aparece entre la sexta y séptima trompeta. Ya ustedes vieron que entre el sexto y séptimo sello aparece ¿quién? Un ángel que sale del nacimiento del sol para sellar a 144,000, y ese es el ángel que tiene autoridad para ordenar que estos cuatro ángeles, esos 4 ángeles que tenían autoridad o que tenían poder para destruir la tierra, para hacer lo que quisieran sobre la tierra, pues esos 4 ángeles estarán sujetos a ese ángel que sale del nacimiento del sol. Ese ángel que sale del nacimiento del sol es el ángel que ordena que lo que van a hacer los 4 ángeles estos lo aguanten un poquito hasta que sean sellados los 144,000. Ahora recuerde que también aparece que el grupo de gentiles aparecen también en ese mismo capítulo 7 de Apocalipsis. Fíjense, y este ángel dijo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, que son ¿quién? Los 144,000. Hasta que los hayamos sellado en sus frentes. ¿Hasta qué? Hasta que le haya sido dada la revelación. Hasta que ese ángel le selle en su frente ¿con qué? Con la revelación de la palabra. Y ahora, acá en Apocalipsis 14 aparecen ya en el monte de Sión con el Cordero y ya sellados en la frente.
O sea que usted puede ver el libro de Apocalipsis y usted puede notar que es como el Apocalipsis y el Génesis, el primero y el último libro de la Biblia. Pues usted los busca y los estudia y usted se dará cuenta que en Génesis comienza en un capítulo, por ejemplo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, usted encuentra esos capítulos y usted comienza a leer y sigue leyendo hasta que llega a cierto lugar. Y después cuando coge el otro capítulo, en vez de continuar, lo que hace es que vuelve para atrás y narra desde otro ángulo lo que pasó en el primer capítulo o en el segundo capítulo. Entonces después en el otro vuelve para atrás y narra cosas que no habían sido narradas en lo que ya había sido hablado. O sea que es como si usted comenzara a hablar de tal cosa y tal cosa y tal cosa y termina. Pero después comienza con la misma persona a hablar de lo mismo donde mismo comenzó y hablarle de lo mismo, pero no le menciona las cosas que ya le había dicho, sino que le menciona otras, pero que sucedieron en aquello que ya usted le había contado, pero que en esa ocasión no se lo había dicho. ¿Ve? Así usted encuentra aquí el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Usted encuentra todo esto de esta manera. Usted encuentra, fíjese, en los sellos, usted encuentra cómo las cosas van siendo narradas y hasta que todo es narrado. Pero después en las trompetas usted encuentra que en las trompetas son habladas cosas que ya sucedieron en los sellos, pero que están habladas desde otro ángulo que no había sido recogido cuando fue hablado en los sellos, o cuando sucedió desde el ángulo de los sellos, porque el ángulo de los sellos es el ángulo gentil. El ángulo de las trompetas es el ángulo judío. Entonces, todo depende desde qué ángulo Dios esté hablando y desde qué ángulo usted esté mirando las cosas. Aquí entonces, usted encuentra, fíjese aquí entre el sexto sello y el séptimo sello, ahí aparecen ¿qué? 144,000, aparecen las vírgenes fatuas y todos los que van a ser salvados aparecen ahí de los gentiles, y también encontramos que aparece el ángel que sella a los 144,000. Aquí en Apocalipsis 7 es conocido como el ángel que sale del nacimiento del sol. Bueno, ahora vamos a pasarlo un poquito más adelante. Fíjese, el sexto sello aquí nos habla de la gran tribulación. El sexto sello es el tiempo del juicio. Pero ahí mismo nos narra lo que va a estar sucediendo ahí. Entre el sexto sello y el séptimo, lo que va a estar sucediendo. O sea que nos narra el juicio, por otro lado nos narra entonces los que entran salvos allá, y nos narra un sinnúmero de ángulos que no podíamos ver si no fueran narrados de esa manera. Y encontramos que luego del sexto sello, encontramos el séptimo sello, que cuando se abre, ahí hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahora vamos a pasarla acá a las trompetas. Usted encuentra entonces, fíjese, cuando se abre el séptimo sello, hubo silencio, y al haber silencio, entonces aparecen ¿qué? Aparecen los 7 ángeles con las trompetas para tocar las trompetas, y entonces comienzan las trompetas a ser tocadas y a ser tocadas, y cuando se toca la sexta trompeta, entonces al tocarse la sexta trompeta, luego de la sexta trompeta, ¿qué viene? La sexta trompeta ocurre en Apocalipsis capítulo 9, verso 13 en adelante. Luego de la sexta trompeta ser tocada, antes de la séptima trompeta ser tocada, ¿qué sucede? ¿Qué aparece? Hay un paréntesis ahí, ¿y qué sucede en ese paréntesis? Lo que sucede es Apocalipsis 10. O sea que entre la sexta y séptima trompeta está Apocalipsis 10. Entre el sexto y séptimo sello está Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, ¿qué es qué? Que es el ángel del este
con 144,000 que va a sellar, y con el otro grupo que nadie podía contar. Y aquí, entre la sexta y séptima trompeta, aparece Apocalipsis 10, que es la segunda venida del Señor. Entonces, encontramos que ahí es que viene el Señor con el librito abierto en su mano. Un librito abierto en su mano derecha, y ruge, pone su pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora vean ustedes que aquí el ángel que desciende, el ángel que sale, que subía del nacimiento del sol, le dice a estos ángeles, le dice que no hagáis daño a la tierra ni al mar. ¿Y dónde es que el ángel fuerte de Apocalipsis 10 pone su pie? Uno en el mar y uno en la tierra. Y les ordena entonces que no hagan daño a la tierra ni al mar. O sea que no pueden hacer nada a menos que no les sea ordenado o dado permiso. Ahora este ángel fuerte desciende con el librito abierto y clama con gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora vea usted que esto sucede entre la sexta y séptima trompeta. Y ahí es entonces que luego en el verso 8, ahí es que entonces la voz, dice, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo, toma y cómelo, y te amargará en tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora vamos a ver por aquí, página 73, ¿no? 76 entonces, déjeme ver, tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, página 85, está hablando aquí de Apocalipsis 10, y de Ezequiel capítulo 2, verso 8, verso 8 al 10, y 3, verso 1 al 5. Dice, párrafo 3:19, dice, noten, Dios le dijo al profeta, allá en el Antiguo Testamento, Dios le dijo al profeta, come el rollo, en el Viejo Testamento. A Ezequiel, así fue que le dijo. Déjeme ver si pudiéramos darle una vueltita por ahí, Ezequiel 2, déjeme ver cómo fue que sucedió allá. Ezequiel capítulo 3, dice así, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue a mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ahora, eso, acá ahora, vamos a seguir aquí, dice, noten, Dios dijo al profeta, come el rollo en el Viejo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, él le dijo, come el librito. Al profeta del Antiguo Testamento le dijo, come el rollo y ve y háblale a Israel. Al profeta del Nuevo Testamento le dice, come el rollo, va a ser dulce a tu boca, pero amargo a tu vientre. Porque es necesario que profetices a pueblos, naciones, reyes y lenguas. ¿Ve? Y, bueno, ya... y él le dijo, come el librito. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de comer el librito? Ve, ahora no es el rollo, sino el librito, porque el Señor aparece con el librito abierto en su mano, con el libro de la redención abierto en su mano. Entonces le dice, come el librito. ¿Por qué?
¿Cuál es el propósito y qué efecto hace en la persona cuando come el librito? Ahora usted puede ver, el profeta del Nuevo Testamento, o al profeta del Nuevo Testamento, él le dijo, come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Y qué es eso? Para que la palabra se hiciera carne en el profeta. Entonces, al comer el librito, al comerlo, entonces, y digerirlo, es dulce en el paladar, en la boca, pero amargo en el vientre. Y ya al estarlo allá y al habérselo comido y haberlo digerido, ¿qué sucede? Se convierte en carne, porque cuando usted se come un alimento y entonces lo saborea y luego lo digiere, ¿ya qué pasa? Pues entonces viene a ser vida de su vida y se viene a convertir en carne suya. Porque imagínese, si no es de esa manera, los alimentos que usted se come, si no se convierten en carne suya, en vida de su vida, sangre de su sangre, carne de su carne, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces usted se pondría delgado. Si usted deja de comer, se pone delgado. ¿Pierde qué? Carne. Se pone a comer, aumenta en carne. ¿Y de dónde sale esa carne que aumenta? Pues del alimento. El alimento se convierte en carne, se convierte en vida para usted. Entonces, encontramos que ahí eso que dice en Apocalipsis, come el librito, a quien se lo dice el cuarto Elías, a quien se lo dice es a quién, a un profeta. Dice, al profeta del Nuevo Testamento él le dijo, come el librito. Este es Apocalipsis 10, de usted. ¿Para qué? Para que se haga carne esa palabra y luego pueda profetizar a pueblos, naciones y lenguas y hacer lo que va a hacer. Ahora vea usted que cuando se profetiza a pueblos, naciones y lenguas, mire usted Apocalipsis 11, lo que estará profetizando para pueblos, naciones y lenguas es que juicio para ellos. ¿Ve usted? Y para Israel, pues bendición. Bueno, ahora vea usted que entre la sexta trompeta y la séptima trompeta aparece ¿quién? ¿Qué? Apocalipsis 10. ¿Y qué más aparece ahí? Apocalipsis 11 también. Porque Apocalipsis 10, ahí usted ve que Cristo desciende y entonces es dado a comer el librito a un profeta, el profeta lo come y luego de comerlo, para luego profetizar a pueblos, naciones y lenguas, luego entonces en Apocalipsis 11, pues ¿qué pasa? En Apocalipsis 11, pues ya se ha comido el librito, ya la palabra está encarnada en él, y ya entonces comienza un ministerio mundial, para profetizar a pueblos, naciones y lenguas. Y entonces ya, ese que se come el librito abierto, es conocido entonces en Apocalipsis 11, ¿cómo? Como los dos testigos que profetizarán. Las dos olivas. Ahora, déjeme ver por aquí un poquito más. Encontramos que ahí entonces, luego de aparecer el Apocalipsis 11, Apocalipsis 10, Apocalipsis 11, luego de eso, luego que ya está en la escena Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, luego, ¿qué es lo próximo? Lo próximo es que el séptimo ángel tocó la trompeta. Luego que aparece Apocalipsis 11, Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, luego de eso es que el sonido de la séptima trompeta. Porque quien toca la séptima trompeta, las trompetas son para Israel. Vea usted. Ahora vamos a ver página 13 y página 14 del mensaje titulado Reconociendo el Día y su mensaje. Dice, recuerde la fiesta de las trompetas. Deje empezar un poquito antes. Dice aquí, ahora han sido reunidos en su tierra, listos para las trompetas, para que puedan reconocer la expiación. La Biblia dice que después de que la iglesia sea tomada, ellos lo recibirán y le hallarán con las heridas y dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Él dijo que cada familia se separará y llorará y lamentará por varios días como una familia que ha perdido su único hijo. Recuerde, la fiesta de las trompetas debe hacer eso. Llorarán y se afligirán por el sacrificio inmolado que ellos rechazaron.
Ellos están en su tierra, esparcidos, fueron esparcidos, cegados y ahora reunidos. Todo esto fue bajo el sexto sello. Las 7 trompetas sonaron para reunirlos y juntarlos. Las 6 trompetas, la séptima trompeta es aquella grandiosa trompeta que vimos el domingo pasado. Las 6 trompetas sonaron bajo aquel sexto sello, de la misma manera que nuestro sexto sello fue abierto. Bajo el sexto sello sonaron 6 trompetas. Entonces, la única que le falta que le suene es ¿qué? La séptima trompeta. Y esa séptima trompeta que le suena es la gran trompeta. Las 6 trompetas sonaron bajo el sexto sello de la misma manera que nuestro sexto sello. Y la séptima trompeta es aquella grandiosa trompeta que vimos el domingo pasado. ¿Ve usted? Dice todo al mismo tiempo. Solo que para los judíos todo sonó a una vez. Mientras nosotros hemos estado 2000 años en la fiesta de Pentecostés. Bueno, déjeme conseguir algo más por aquí. Ahí mismo en la página 14 sigue diciendo, ellos fueron esparcidos, cegados y ahora reunidos. ¿Qué falta ahora? La novia tiene que ser tomada. Luego los profetas de Apocalipsis 11 los llamarán a la fiesta de las trompetas para reconocer lo que han hecho. Recuerde que entre esos sellos apareció el sexto sello y había 144,000 escogidos y llamados. Entre la sexta y séptima trompeta, aparece Apocalipsis 11, exactamente en acuerdo con el sexto sello. Entre la sexta y séptima trompeta. ¿Ve usted? Entonces se dio cuenta que entre la sexta y séptima trompeta ahí aparece Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. Y aparecen los 144,000 que bajo el ministerio de Apocalipsis 11 son llamados y sellados. Vio usted que entre la sexta y séptima trompeta aparece Apocalipsis 11 exactamente en acuerdo con el sexto sello. ¿Qué debía de hacer esto? Esto fue para traer a los 2 testigos. Moisés y Elías. Ellos son profetas y los judíos solo creen a sus profetas. Ellos vendrán con la señal de los profetas. Su labor será la de un profeta, porque ellos fueron profetas antes. Pero será la labor de un profeta. Será el trabajo de un profeta. Déjeme ver algo más por aquí, para seguir viendo lo que está entre el 6 y el 7. Página 40, déjeme ver, página 42, ahí vamos a leer algo. Página 42 dice, reconozcamos, amigos, porque hemos sido llamados para reunirnos para el sonido de la trompeta, porque la trompeta del Señor sonará y el tiempo ya no será más. ¿Cuándo es que el tiempo se acaba? Cuando la trompeta del Señor suene. Él ha reunido a Israel. Él dijo que lo reuniría en el tercer día. Han pasado 2700 años. Dijo que lo reuniría en el tercer día y así lo ha hecho. Él dijo que daría a conocer el camino de la vida. Allí está Israel, simplemente esperando que la novia se vaya para que los 2 profetas puedan venir. Profetas hebreos. Ellos lo reconocerán. Entonces, déjeme verla aquí. Cuando el hermano Branham estuvo allá en el Cairo y quiso pasarla allá a sonarle la trompeta a los judíos, y el Señor lo aguantó. Y cuando el Señor lo aguantó, mire, dice, allá pues estaban esperando, y ellos decían, si este es el Mesías, queremos ver lo que haga la señal del profeta, entonces lo creeremos. Y entonces Luis Petrus dijo, hermano Branham, allí está la oportunidad. Alguien me había dicho que habría una oportunidad. Yo ya estaba listo. Alguien me dijo que el hermano Algan Bray había dicho, hermano Branham, eso alarmará a Israel. Traiga la señal del profeta ante ellos. Ellos lo creerán. Dije, Señor, aquí estoy listo.
Acepté el dinero, compramos boletos e hicimos paradas en el Cairo. Dije, sí señor, estoy listo. El Espíritu Santo me dijo, este no es tu lugar. Este no es tu tiempo. Te estás adelantando. Ni es tu lugar, ni es tu tiempo. Ni es el tiempo. Ni es tu tiempo, ni es su lugar, ni es su tiempo. Porque en su tiempo, en el tiempo del cuarto Elías, no es el tiempo para llevarle el mensaje a Israel. Ni es el lugar del ministerio del cuarto Elías hacer ese trabajo. Por supuesto que si Dios lo hubiera dejado ir, lo hubiera ido. Y hubiera revolucionado a Israel. Pero ¿usted cree que hubiera logrado el fin? ¿Que hubiera sacado 144,000? ¿Quiere saber algo? Yo por la palabra le digo, no. Usted dice, ¿cómo? Porque la Biblia dice que quien saca 144,000 es Apocalipsis 11. Y un profeta no puede hacer el trabajo de otro profeta. Si trata de hacerlo, fracasa. ¿Y usted se atreve a hablarle así de nuestro amado hermano Branham, el cuarto Elías? Para él poder hacer ese trabajo tenía que ir con el quinto ministerio de Elías y con el segundo ministerio de Moisés. Porque cuando se presente el quinto Elías predicando, ellos le van a poner obstáculos. No, pero aquí Moisés nos dijo. Y entonces, el quinto Elías tendrá, en donde esté el ministerio del quinto Elías, tendrá que también tener el ministerio del segundo Moisés. Para con el ministerio del segundo Moisés sacarlos de la ley. Porque Moisés, el primer ministerio de Moisés le dio la ley. El segundo ministerio de Moisés lo saca de la ley. Así es que no había éxito si el segundo ministerio de Moisés no iba en el hermano Branham. Entonces el Espíritu Santo, él dice, el Espíritu Santo me dijo, este no es tu lugar, este no es tu tiempo, te estás adelantando. Pensé, ay de mí, vine toda esta distancia hasta aquí, ahora me voy a ir. Después que vine toda esta distancia hasta aquí, tan contento todo el mundo, para una campaña acá, y el dinero que nos dieron para el viaje, todo eso lo usamos, sacamos los boletos, y cuando estoy pegadito aquí, con lo que me falta es coger el próximo avión para llegar allá y todo está preparado, el Señor le dice, no es tu tiempo, no es en el tiempo tuyo eso que tú quieres hacer, no es el lugar tuyo tampoco, vete para allá, para los gentiles, vete a, yo no sé si fue, vete a India y después de India vete a tal lugar, allá entre los gentiles, pero para acá ni te acerques. Con esos planes de predicar, para mostrarle la señal del profeta, ni te acerques para acá, porque no es ese tu lugar, ni tampoco es tu tiempo. Esto que está ahí en la Biblia, que tú sabes que está ahí, y que es lo que tú estás buscando hacer. Porque él siempre, usted encuentra en las 70 semanas de Daniel, que el hermano Branham dice, yo creo que yo tengo una parte que hacer con Israel, y es convertirlos al Señor. Eso siempre le estaba pensando que le tocaba a él. Entonces, él dice, porque el mismo día que Israel fue declarado una nación libre y soberana y se le levantó la bandera de David, allá, pues el ángel acá, en esa misma hora y ese mismo día, acá en Indiana por la noche me estaba apareciendo a mí. Y entonces él siempre pensó que tenía una parte muy importante allá y que él personalmente tenía que ir allá. ¿Ve? Porque él veía que el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés irían a Israel y sacarían 144,000. Y él creía que él era ese Elías que aparece en Apocalipsis 11. Si no lo hubiera creído, él nunca hubiera tratado de ir. Hasta que el Señor le dijo, ni es tu tiempo, ni es tu lugar, tú no eres ese hombre. Entonces, después de haber viajado tanto, ahora usted piensa en eso. Algunas veces usted piensa, bueno,
Si usted algunas veces dice, pero ¿y por qué el Señor me ha dejado caminar tanto a mí? Equivocadamente algunas veces, para después decirme que no es así. Y no seré entonces yo un hijo de Dios. Mira, hermano Branham lo dejó caminar todo eso y después cuando está llegando le dice, no es el tiempo ni es tu lugar, no es tu trabajo. Mira para atrás, coge para otro lugar, coge a tal sitio, pero para acá, no te me metas para acá. Y eso fue a un profeta mayor. Por lo tanto, entonces, sí, Dios le permite algunas veces a sus profetas caminar y caminar, cuando ellos hacen sus planes y tienen todo listo, y después cuando ya están llegando, Él les dice, has caminado de más, pero para que camina hacia acá, para yo usarte en esto otro. O sea que, aún todo lo que sea caminado, si la persona, pues, te sabe, es una persona sumisa y desea siempre agradar al Señor, todo eso Dios lo puede tornar en bendición porque todo obra para bien. Ahora, yo no sé qué fue lo que pasó. El ángel del Señor le dijo, coge para tal lugar y después de ese lugar pasa a este otro lugar. Y me parece que el hermano Branham lo hizo al revés y por eso no funcionó completamente como el Señor le había dicho que iba a funcionar. Me parece que algo así pasó. Bueno, déjeme terminar esto aquí. Pensé, ay de mí, vine toda esta distancia hasta aquí, ahora me voy a ir. Algo dijo, párate, no vayas para allá, vete para la India. Mire, yo si estaba aquí escrito, si yo tanto romperme la cabeza. Vete para la India, no vayas para allá. Vete para la India, pero no vayas para allá. No vayas para Palestina. Caminé allá por detrás de donde guardan los aviones, pensando, ¿por qué? Dije, Señor, ¿qué quiere decir esto? Entonces me dio a conocer que no son gentiles. Estos profetas son los que tienen que ser de acuerdo con la Escritura. Moisés y Elías tienen que venir. Entonces ahí fue que el Señor le dio a conocer que no era él, sino que era Moisés y Elías que tenían que venir. Y además la novia no ha sido tomada todavía. Esos profetas regresarán y ellos harán la señal del profeta. Lo que el hermano Branham quería hacer y que le dijeron, venga y haga la señal del profeta y creeremos. Él iba a eso. Pero aquí hermano Branham dice que el Señor le dejó saber que era Moisés y Elías quien tenía que ir allá y él hará la señal del profeta. Eso es la Escritura. Allí está entonces todo cumplido perfectamente. Israel como una nación será nacida en un día. Amén. Las luces de la tarde están brillando. Bueno, ya usted puede ver que ni aún un profeta mayor puede tomar el lugar de otro profeta. Dios no se lo permite. Si trata por encima de la voluntad de Dios de tomar la posición o el lugar de otro profeta, se verá en problemas grandes con Dios. O sea que Dios lo hace, ¿qué? Lo hace pasar una vergüenza muy grande. Ahora, fíjese, usted dice, pero que no hubiera funcionado, que el hermano Branham hubiera ido allá. Bueno, no hubiera funcionado de la manera que la Biblia dice que va a funcionar el ministerio de Moisés y Elías. De esa manera no hubiera funcionado. Entonces lo que hubiera visto en Israel sería ¿qué? Si lo recibían, hubiera visto otro grupo, como los demás grupos de mensaje que hay entre los gentiles. De ahí no podían pasar. Ni siquiera podían pasar a la tercera dispensación. A donde único los podía meter era la segunda dispensación, con el cuarto ministerio de Elías. Para pasar el grupo de Israel, para pasarlos a la tercera dispensación, lo único que los pasa es el ministerio doble de Moisés y Elías. Lo mismo que para pasar a los escogidos gentiles de la segunda dispensación a la tercera, lo único que lo hace ¿qué? El ministerio doble de Moisés y Elías. Porque aún con el ministerio del cuarto Elías, con todo eso,
encontramos que trajo la palabra, trajo la revelación, pero los truenos, que son los que emiten su voz y dan a conocer el misterio de la segunda venida, él no pudo, o a través de él, los truenos no emitieron su voz. Y con la emisión de los truenos, con la emisión de las voces de los truenos, es que se le da la fe para el rapto al pueblo, es que se le da el nombre nuevo, porque ahí es que viene el nombre nuevo, es que se pasa de una dispensación a otra, y es que se está listo entonces para pasar de esta dimensión a la otra dimensión. O sea que, sin el último ministerio profético que está prometido en la Biblia, sin ese último ministerio, no puede ocurrir todo lo que Dios ha dicho que tiene que ocurrir. ¿Y por qué? Porque siempre Dios sella con broche de oro en la última obra que Él hace y en su última manifestación. Por eso es que tiene que ser un ministerio doble. Ahora vamos a seguir por aquí, déjeme ver, en el mensaje titulado Fiesta de las Trompetas. Vamos a empezar en la página, tengo un sinnúmero de páginas aquí, y página 43, vamos a leer la 43 y después leemos las otras. Página 43, último párrafo del mensaje Fiesta de las Trompetas, dice: miren, quiero decir una cosa más. De cerca ahora, no pierda esto, tenemos que vigilar de cerca para no perderlo. ¡Qué sorprendente! Desde el mensaje del séptimo ángel, mensajero del séptimo sello, y Apocalipsis 10 fue el séptimo sello, y Apocalipsis 10 fue el séptimo sello, porque Apocalipsis 10 ¿qué? La segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor es el séptimo sello. Desde el mensaje del séptimo ángel a las 7 trompetas, entre esas dos veces, oh Dios, ¿cómo podemos decir esto para hacer que la gente lo vea? Está entre la sexta trompeta y el sexto sello, entre la sexta trompeta y la sexta trompeta y el sexto sello tocan al mismo tiempo. Déjeme leerlo de nuevo. Está entre esa sexta trompeta y la sexta trompeta y el sexto sello tocan al mismo tiempo. Y entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, ¿qué es lo que sucede? Ha de aparecer un profeta entre los gentiles para llamar a la gente otra vez a la doctrina de Pentecostés. Y ese es Malaquías 4:5, ese es el cuarto Elías. ¿Y qué más aparece entre la sexta y séptima trompeta? Y los dos profetas de Apocalipsis 11 aparecen a los judíos para mandarlos a Jesús, mientras la iglesia está haciendo su vida. Todos esos profetas, el cuarto Elías, el quinto Elías y segundo Moisés, todos esos profetas, esos tres ministerios de profetas, aparecen entre la sexta y séptima trompeta. Amén. La palabra del Señor no puede fallar. No será una denominación. No será una denominación. ¿Será qué? Profetas. No denominaciones. ¿No lo ven? Lean en su libro y vean si entre la sexta y séptima trompeta no es inyectado allí adentro con los judíos siendo llamados fuera. Entre la sexta y séptima plaga pasamos por encima con esos 144,000. ¿Y recuerdan eso? Lo cual estaba entre eso. ¿Recuerdan? Entre el sexto sello y el séptimo sello había una llamada fuera de los 144,000. Entre el sexto y séptimo sello había una llamada fuera de los 144,000. Entre la sexta y séptima trompeta aparece Apocalipsis 11 y aparece también el cuarto Elías. Y aparece Apocalipsis 11, que son Moisés y Elías, para llamar a los 144,000. Y entre la sexta y séptima plaga pasamos por ahí. ¿Con qué? Entre la sexta y séptima plaga pasamos por encima con esos 144,000.
Ahora ve usted lo que está entre el 6 y el 7. Entre la sexta y la séptima, o entre el sexto y el séptimo. Dice, ¿recuerdan eso? Ahora allí es donde estas trompetas entran. Allí mismo, ¿ven? Y persecución de caballos desatados allí. Entonces, entre eso, había de ser un mensaje del séptimo ángel que había estado predicando y condenando a los pentecostales. Y Jesús había sido echado fuera, no tendría ninguna cooperación con nadie, sería echado fuera, rechazado. La Biblia dijo que sí, porque es Cristo hecho manifiesto entre nosotros. Jesús entre todos nosotros hecho manifiesto en la puridad o en la pureza de su palabra, dando a conocerla o dándola a conocer. Esto no es de ningún modo ficción, amigos. Esto es así, dice el Señor, la Escritura. Y al mismo tiempo, ahora tan pronto como esta iglesia, el séptimo sello, el misterio, yendo, la novia esté juntada, esté subida en ese misterio, los judíos sean llamados por el misterio de la séptima trompeta, lo cual es 2 profetas, Elías y Moisés, y ellos vuelven, y allí es donde los pentecostales están todos enredados o confundidos. Están esperando que algo pase y la iglesia ya se ha ido, y eso es para los judíos. Bueno, fíjese, el séptimo sello, el misterio, y ¿qué pasa? La novia esté juntada, esté subida en ese misterio. ¿En qué misterio es que sube la novia? En el misterio del séptimo sello. ¿En qué misterio es que los judíos son recogidos, son juntados? En el misterio de la séptima trompeta. El misterio de la séptima trompeta son ¿qué? 2 profetas llamando a Israel. El misterio del séptimo sello es ¿qué? El misterio de la segunda venida del Señor con Moisés y Elías. O sea que el Señor, bajo el séptimo sello, viene en su segunda venida con Moisés y Elías. Y para los judíos le aparece bajo la séptima trompeta, sonándole la séptima trompeta a el pueblo de Israel. Y es conocido entonces la venida del Señor a los judíos, es conocida con Moisés y Elías. Bueno, entonces encontramos que la cosa es más sencilla de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Entre el sexto y séptimo sello aparecen esos 3 ministerios de profeta. Ve, antes que se abra el séptimo sello, antes que se abra al público el séptimo sello, pues tiene ya que haber aparecido el cuarto Elías, y tiene también que haber aparecido el quinto Elías y segundo Moisés. ¿Por qué? Bajo el ministerio del quinto Elías y segundo Moisés es que los truenos emiten sus voces, y es que el misterio del séptimo sello es dado a conocer al público. Si el cuarto Elías no lo dio a conocer al público, pues Dios tiene que levantar otro profeta para que lo dé a conocer al público, y el otro profeta que está anunciado es el quinto Elías y segundo Moisés. ¿Qué otro profeta hay entre el sexto y séptimo sello? ¿Qué otro profeta hay entre la sexta y séptima trompeta? ¿Qué otro profeta hay entre la sexta y séptima copa? Los únicos profetas que aparecen ahí señalados que han de aparecer son el cuarto Elías y el quinto Elías y segundo Moisés. Fuera de eso, no hay más profetas. Fuera de eso, no hay nadie más que pueda traer la palabra al pueblo de Dios. Fuera de eso, Dios no estará obrando en ninguna otra forma. Dios estará obrando en este siglo XX entre la sexta y séptima trompeta, entre el sexto y séptimo sello, entre la sexta y séptima plaga. Dios no estará obrando de otra manera, sino a través del cuarto Elías y luego a través del quinto Elías y segundo Moisés. Eso será ¿qué? Una obra consecutiva que Dios hará, así como usted encuentra que en casi ningún tiempo Dios ha enviado 2 profetas mayores consecutivamente, uno detrás del otro. Solamente a través de la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, el caso del primer Elías y del segundo Elías. Los 2 caminaron juntos, pero el ministerio del segundo no podía empezar
hasta que el ministerio del primero terminase. Y entonces cuando terminó el ministerio del primero, ¿qué pasó? Pues ya el segundo Elías ya había aprendido suficiente con el primer Elías. Ya se había comido la palabra que el primer Elías había dado. Entonces, encontramos que ya entonces el segundo Elías era la palabra, se la había comido toda, la que a través del primer Elías había venido. Encontramos que el segundo Elías era hijo espiritual del primer Elías. No hijo literal, ¿sabe? Eliseo era hijo de Elías. Los nombres casi eran iguales. Y más bien encontramos que el hermano Branham es el que dice que Eliseo era hijo de Elías, pero era hijo en el Evangelio. Era un hijo en el Evangelio, y eso lo dice en el mensaje titulado Religión de Jezabel. Ahí es que él habla acerca de que Eliseo era hijo de él, y que Eliseo fue el sucesor de Elías. Y fue un sucesor con una doble porción, con un doble ministerio. Por eso pudo hacer más cosas que las que Elías hizo. Ahora escuche bien esto. Escuche bien esto. El primer Elías tuvo bastantes problemas con Israel, con el gobierno de Israel y con el pueblo de Israel. Pero el segundo Elías, ¿qué pasó con él? El segundo Elías le dijo a una, yo no sé si era una viuda o algo así, le dijo, a la señora, que eran ya bastante entrados en edad, su esposa y él, esa pareja, una pareja que había, que eran muy buenos con Eliseo. Entonces, cada vez que Eliseo pasaba por allá, por esa área, por ese pueblo, pues esa señora era una señora muy buena, y cuando él pasaba por allá, pues lo invitaban quizás a comer, pasa por casa, y comían y todo. Entonces el esposo de esta señora era un hombre también noble, y que amaba al Señor, y muy temeroso del Señor. Entonces sabían que este era un varón de Dios. Y entonces, esta señora ya entrada en bastante edad y nunca habían tenido un hijo, pues era estéril, le dice a su esposo, mira, vamos a hacerle una cabañita por aquí a Eliseo, para que cuando él esté de pasada por aquí, pues él se quede esos días aquí y come aquí con nosotros, y entonces duerme ahí en una casita, en una cabañita. Vamos a hacerle una casita por ahí. ¿Ves? Entonces, pues le hicieron esa casita, esa cabañita. Y entonces cuando Eliseo pasó en esa ocasión por allá, y entonces entró por allá por la casa de ellos, eran, por lo que se ve, eran íntimos amigos. Entonces, viene y le dicen a Eliseo, ahí está donde te vas a hospedar. Cada vez que estés por aquí, esta es tu casa y este es tu sitio aquí. Y como a ti te gusta, tú sabes, a ti te gusta estar apartado, orando, no te gusta estar en este bullicio acá dentro de la casa, donde hay un ambiente, tú sabes, que hay que hablar de negocio, de la finca, de esto y lo otro. Y como tú sabes, los negocios de los cuales tú hablas, los hablas ya con tu Dios. Y algunas veces tu siervo, Giesi, es el que sabe acerca de esos negocios. Algunas veces cuando tú se los das a conocer, pues allí tenemos una cabañita preparada, un cuartito allí preparado, y tienes allí una vasija con agua y un jarro con agua también para el uso personal tuyo, y allí tienes todo, y tienes lugar allí para ti y para tu siervo Giesi. Bueno, parece que Eliseo aprendió con Elías, ¿verdad? Esto de tener un siervo, uno que le sirviera, uno que fuera un ayudante de Eliseo, parece que lo aprendió de Elías, porque Elías tenía uno. ¿Y quién era el ayudante de Elías? El siervo de Elías era Eliseo. Bueno, entonces, allí pues se quedaba Eliseo
en ese lugar que le había sido preparado. Bueno, ustedes saben las cosas que sucedieron y cómo también por la palabra hablada de este profeta con un doble ministerio, con una doble porción, entonces habló la palabra para que tuvieran un hijo y tuvieron el hijo. Después se murió el hijo y entonces por la voluntad de ¿quién? De Dios a través de carne humana en Eliseo, el hijo resucitó. Bueno, ella, pues la mamá del muchacho, pues pensaba, bueno, si pudo darle un hijo cuando no lo había, ahora que lo hay y se murió, puede resucitarlo. O sea que la cosa más difícil era darle el hijo. Ahora ya estaba, pues resucitarlo era algo más fácil según la fe de esta señora, sierva del Señor. Bueno, esta pareja, este hogar servía a Dios sirviendo a su profeta. Ahora encontramos que en la historia bíblica tenemos pocos casos en donde han habido dos profetas mayores a la misma vez. Elías y Eliseo. ¿Ves? Moisés y Josué. Elías y Eliseo. Y el cuarto Elías y el quinto Elías, que aparecen entre el sexto y séptimo sello, entre la sexta y séptima trompeta, entre la sexta y séptima plaga. Ahí aparecen esos dos ministerios mayores manifiestos para beneficio del pueblo de Dios, y con eso es que Dios cierra su programa, su plan. Bueno, termina como empezó. Empezó con el primer y segundo ministerio juntos y termina con el cuarto y quinto ministerio juntos, uno detrás del otro. El primer ministerio pasó al segundo ministerio. O sea que el sucesor del primer Elías, el sucesor fue Eliseo. El ministerio de Elías pasó a Eliseo, pero en una doble porción. Y así también el que sucede al cuarto Elías, pues ¿quién? Pues el quinto Elías. Eso no hay lugar a discusión. Eso quien lo enseña es ¿quién? La Biblia, la palabra de Dios. Y lo dice Dios a través del cuarto Elías. Que después de él, será Moisés y Elías. Eso no hay lugar a discusión. Recuerde que el segundo Elías era hijo espiritual en el evangelio del primer Elías. El quinto Elías obligatoriamente tiene que ser un hijo espiritual, un hijo en el evangelio del cuarto Elías. Bueno, por eso es que aparecen los dos entre la sexta y séptima trompeta. ¿Ves? Entonces, lo que el padre espiritual de el quinto Elías, lo que el padre espiritual del quinto Elías, el padre espiritual del quinto Elías, pues fue el cuarto Elías. Lo que el padre espiritual del quinto Elías no pudo hacer y quiso hacerlo, lo hace su hijo. Su hijo en el evangelio. Su hijo, el cual él engendró en el vientre de la novia. ¿Ve usted? Y lo engendró. Y fue un engendro de la palabra. Porque el gene del cuarto Elías, recuerde que estamos hablando en términos espirituales, es un gene espiritual y es la palabra. Ese gene es la palabra, por lo tanto, ese hijo que le nace, ese hijo es a imagen y semejanza de su padre. Y si su padre era un profeta, tiene que obligatoriamente su hijo ser un profeta. El cual llevará, ¿qué? Llevará, ¿qué? El mensaje a Israel. Bueno, y esto aparece entre el sexto y séptimo sello, entre la sexta y séptima trompeta, entre la sexta y séptima copa. Ahora, ve usted que el sexto sello, entre el sexto y séptimo sello tienen que aparecer esos dos ministerios. Esos dos ministerios aparecen ahí y luego de aparecer, entonces que Dios
los usa de acuerdo al plan que él tiene para él llevar a cabo. Ahora, tiene que aparecer antes del séptimo sello ser abierto. ¿Por qué? Porque el séptimo sello, al ser abierto, ¿será abierto por quién? Será abierto por Moisés y Elías. Será abierto al público por Moisés y Elías, porque el cuarto Elías no pudo abrirlo al público. ¿Qué no pudo abrir al público? La segunda venida del Señor. Porque la segunda venida del Señor, conforme al orden de la segunda venida, es con Moisés y Elías. ¿Cómo viene el Señor? Cuando Él aparezca, ¿qué es lo que va a aparecer? ¿Qué clase de ministerio es el que estará en la tierra? El ministerio de Moisés y Elías. Con ese ministerio es que viene el Señor por segunda vez. Bueno, y será un profeta. Cuando el Señor vino la primera vez, cuando apareció sobre la tierra, ¿qué era? Un profeta. Por eso es que los judíos dicen, cuando el hermano Branham le preguntó a aquel judío allá, le preguntó, bueno, ¿qué relación tiene Isaías 9 con el Mesías? Entonces el rabino judío le dijo, bueno, que él será Dios y que él será un profeta. El Mesías, cuando aparezca, será un profeta. Oh, entonces, los judíos están esperando ¿qué? Al Mesías. Y cuando ellos vean al Mesías, ¿qué es lo que ellos estarán viendo? Un profeta. ¿Y qué clase de profeta es que Dios ha prometido que le iba a enviar a ellos? A Moisés y Elías. Por lo tanto, cuando ellos vean a Moisés y Elías, ellos estarán viendo lo que ellos están esperando. Ellos reconocerán la venida del Señor en Moisés y Elías. Por supuesto, no es que el velo de carne sea el Señor, como tampoco lo fue en su primera venida, tampoco lo será en su segunda venida. ¿Ve? Entonces, ellos entienden eso, y nosotros tenemos que entenderlo también. Porque de otra manera, entonces uno estaría tan enredado que se confundiría todo, como han estado confundidos las gentes a través de todos los siglos. Que cuando Dios hace algo, cogen, ¿y qué es lo que hacen? Endiosan la parte humana, cuando realmente lo que hay que reconocer es que la parte divina que está manifiesta ahí. Y la parte humana, pues sigue siendo como los demás seres humanos, con los mismos problemas, las mismas faltas, los mismos errores, las mismas necesidades y todo. Y eso, que haya esas cosas, esas cualidades humanas, en el velo de carne que Dios use en cada tiempo, eso en sí es lo que identifica que Dios está en carne humana. Porque si no tuviera esas cosas y pasara por esas tentaciones, pues no era carne humana entonces. No era carne humana, entonces era un cuerpo teofánico o un cuerpo de otra dimensión. Pero para ser carne humana, entonces, esa carne humana, y bajo esa carne humana tienen que estar las señales que identifican que esa es carne humana donde Dios está. Y la identificación de una carne humana es que las necesidades humanas, los problemas humanos y todas esas cosas, las cuales todos los seres humanos tienen. ¿Ves? Entonces, cuando miramos las necesidades humanas y los problemas humanos y las faltas humanas, no las miramos entonces para criticar, sino para decir, gloria a Dios. Es carne como nuestra carne, sangre como nuestra sangre. Entonces, en eso no hay ninguna diferencia. Y más sabiendo que en todos la palabra se está encarnando, imagínense, pues la misma cosa es con cada uno de nosotros. O sea que en eso no hay diferencia, la única diferencia es el ministerio, la clase de ministerio. Y todos tenemos esa misma clase de ministerio a través de uno. O sea que el ministerio de Moisés y Elías es el ministerio de todos nosotros, porque estamos al lado de él. Un doble ministerio conforme a Apocalipsis 11.
Ahora, usted puede ver entonces este tema que tenemos en esta noche, lo que está entre el 6 y el 7. Ahora ustedes pueden ver que, fíjese, entre el 6 y el 7, entre el sexto y séptimo sello, está el cuarto Elías, el quinto Elías y segundo Moisés. Entre la sexta y la séptima trompeta aparece el cuarto Elías y el quinto Elías y segundo Moisés. Pero como Dios no usa dos profetas mayores a la misma vez, entonces uno tiene que ministrar, después que ministra se va, y el otro continúa. Continúa que la misma obra que estaba haciendo el primero. ¿Qué continuó Eliseo? La obra que llevaba Elías. Entonces, encontramos que entre el sexto sello y séptimo sello, entre la sexta y séptima copa, entre la sexta y séptima trompeta, es que aparece todo eso. ¿Y por qué? Bueno, porque no puede aparecer después del séptimo sello. Porque todo esto aparece antes de abrirse el séptimo sello, y antes de abrirse la séptima trompeta, y antes de derramarse la séptima copa. Porque con este ministerio que aparece antes del 7, es que el 7 se efectúa. Espero que hayan entendido. Bueno, con ese ministerio que aparece ahí, es el ministerio para llevar a cabo la labor que tiene que ser llevada, para que entonces el séptimo sello pueda ser abierto al público. Y para que la séptima trompeta pueda sonar. La séptima trompeta que suena para Israel es la gran trompeta. Para Israel suena esa séptima trompeta. Y para nosotros, ¿qué? La séptima trompeta de Israel, para nosotros viene a ser, ¿qué? El séptimo sello. Ahora, entiéndame de esta manera, la gran trompeta que le es tocada a Israel, esa gran trompeta, es también la gran trompeta que dice la Biblia que será tocada para el pueblo escogido. La séptima trompeta misma. Es esa gran trompeta que le suena a Israel, es la gran trompeta que el cuarto Elías dijo que la tenía que pasar a otro. Déjeme leérselo aquí. Página 13 y 14 dice, del mensaje titulado Reconociendo el Día, y su mensaje dice, las seis trompetas sonaron para reunirlos y juntarlos. Las 6 trompetas. Y la séptima trompeta es aquella grandiosa trompeta que vimos el domingo pasado. 6 trompetas sonaron bajo aquel sexto sello, de la misma manera que nuestro sexto sello fue abierto. Ahora vamos a buscarla aquí. Dice que esa séptima trompeta que le suena a Israel es esa séptima trompeta, es esa grandiosa trompeta de la cual hablamos el domingo pasado, dice el hermano Branham. ¿Dónde habló? En este otro mensaje que se titula La fiesta de las trompetas, página 46 y 47, donde nos dice, está cantando aquí un himno, y dice, venid y cenad, el maestro llama, venid y cenad, amén. ¿Qué día en que vivimos? Y ahora, corra, gente, corra por su vida, o escape por su vida. Noten ahora, en conclusión, el ministerio como el séptimo ángel, estos dos testigos estarían debajo de esa sexta trompeta, justo antes de la séptima trompeta, hallar o hablar. Ahora recuerden, y les dije que yo devolvería esta gran trompeta. Él dijo, ¿qué haría él aquí en Isaías? Él dijo que la gran trompeta tocaría. La gran trompeta, no trompetas ahora, fiesta de las trompetas. Hay 2 de ellos, Moisés y Elías, para llamar las trompetas. Sino que debajo de la gran trompeta, la venida del Señor, para anunciar a José volviendo. ¿Ven? Todas las naciones se reunirán en Jerusalén. Amén. Amén. Se encuentra eso en el libro de Isaías. Solo les di eso hace poco. Uno de esos capítulos que leímos. Eso está en Isaías 18, del 1 al 3. Y en Isaías 27, versos 3, 12 y 13, es donde él toca esa trompeta. Y todas las naciones reconocerán que Israel está en su patria. Dios con ella. Entonces la novia vendrá para estar con el novio y el novio con la novia. Y entonces el gran milenio
después que el mundo entero sea destruido por poder atómico. Y habrá nuevos cielos y un nuevo mundo. Vivirán para siempre. Miren justamente debajo. Ahora noten el ministerio de Moisés y Elías. Ahora todos lo entienden. Déjenme decirlo otra vez. El ministerio de Moisés y Elías, entre la sexta y séptima trompeta, serán dos profetas. Israel siempre creía a sus profetas. Bueno, entonces ya usted puede ver lo que sucede. Ahí ya usted puede ver a quién es que le es entregada esa séptima trompeta. La gran trompeta le es entregada de manos del cuarto Elías. ¿A quién? A Moisés y Elías. No importa quiénes traten de tomar esa gran trompeta, él dice, yo soy el que la voy a entregar a la otra. No es que alguien la pueda coger. No es que alguien luche y la logre coger. Es que yo la voy a entregar a la otra. Y ahí dice a quién la va a entregar. Dice, es el ministerio de Moisés y Elías. Y esa gran trompeta va a sonar ¿para quién? Para los 144,000. Por lo tanto, entonces, ya usted puede ver que no es del que quiere ni del que corre, sino que eso es un asunto de Dios. O sea que, mire, el cuarto Elías no pudo ir a Palestina para sonar esa trompeta que él tenía. Y se la tiene que pasar la otra a Moisés y Elías para que vaya a tocársela allá. Él quiso irla a tocar y el Señor le dijo, no, tú no puedes tocarle esa trompeta a ellos allá. Vete por aquí a la India y por acá. Y entonces tú a quien único tú puedes tocarle esa trompeta es a los gentiles. Para que le sea tocada a los judíos, eso es a través de Moisés y Elías. Por lo tanto, el cuarto Elías teniendo esa gran trompeta en sus manos, conociendo de lo que tenía que hablarle a Israel. Eso sí debe ser duro, ¿verdad? Para un profeta como lo es el cuarto Elías. Que dice, ¿cómo lo es? Pero si ya él partió, cuando Samuel partió, y luego regresó y le apareció a Samuel, le apareció a Saúl, todavía era profeta. Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Por lo tanto, los santos no mueren, los profetas menos van a morir. Ellos están vivos en su lugar. Entonces, encontramos que para él fue muy duro saber lo que Dios habría de hacer en Israel y saber que acá entre los gentiles pues tenían muchos problemas y tantos ministros molestosos de diferentes denominaciones, y saber que había una promesa en Israel que habrían de salir 144,000, que habían de recibir a un profeta que habría de llegar allá y que habrían de reconocer a Dios en su venida, en ese profeta. Oh, ¿cómo no le hubiera gustado a él estar allá? Él deseó, o sea que por negligencia de él, no fue que él no pudo llevar el mensaje. Él trató, fue porque Dios le dijo, no te metas allá. No te metas allá, eso yo lo tengo para otro, para hacerlo a través de otro ministerio, por lo tanto, déjate de esas cosas. Entonces, encontramos que, fíjese, la séptima trompeta, esa gran trompeta que le tiene que ser tocada a Israel, la tenía el cuarto Elías. Pero dice, la tengo que pasar a otro. Con esa gran trompeta, entonces, el otro pues toca la melodía de la tercera dispensación. Toca la melodía en donde pues tiene que aparecer todo lo que está prometido, que tiene que ser dado a conocer al pueblo de Dios. Bueno, ¿y qué de nosotros? ¿Sabremos algo de esa gran trompeta? ¿Escucharemos sobre esa gran trompeta o escucharemos esa gran trompeta? ¿Qué del pueblo de acá? Bueno, página 42 dice, del mensaje titulado Reconociendo el Día y su mensaje, el tema lo dice todo. Reconozcamos, amigos, porque hemos sido llamados para reunirnos. Llamados para reunirnos, ¿para qué? ¿Reunirnos para qué? Para el sonido de la trompeta. Porque la trompeta del Señor sonará y el tiempo ya no será más. Él ha reunido a Israel. Ahora vea usted que esa gran trompeta que le suena a Israel, acá también esa gran trompeta suena, pero ¿suena qué? Esa gran trompeta suena ¿bajo qué? Bajo la venida del Señor Jesucristo con Moisés y Elías. Y entonces es la gran trompeta, porque la trompeta del Señor sonará. Y dice, y el tiempo ya no será más. ¿Y cuándo es que el tiempo ya no es más? En Apocalipsis 10. En que el tiempo ya no es más. Entonces,
usted encuentra que esa es la gran trompeta que suena, porque la trompeta del Señor sonará. Fíjese, la trompeta del Señor sonará. Y entonces comienza a narrar las cosas que han de acontecer luego de que esa trompeta es sonada. Primero tiene que ser sonada y luego ocurren las cosas que están señaladas que tienen que ocurrir ahí luego de esa trompeta ser sonada. Eso está por ahí por la página 85 de los sellos. Dice, note que cuando él tomó el libro, el acta del título estaba sellado. Retenga eso bien en la mente. Ahora abre los sellos de los misterios para revelarlos y traerlos a sus súbditos redimidos. Ahora, cuando llegamos a esto en el estudio de los sellos, vamos a ver aquellas almas bajo el altar clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aquí está como mediador sobre el altar, diciendo, un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como ustedes. Pero ahora, él viene de ese lugar en el último sello. Ya no es mediador, sino rey. ¿Y qué hace? Si él es rey, entonces tiene que tener súbditos. Y esos súbditos son aquellos que él ha redimido. Y ellos no pueden venir ante él hasta que él tome los derechos de la redención. Y ahora él sale de su posición como mediador, de donde la muerte nos entregó a la tumba. Él ahora viene con los derechos. Amén. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta ver su venida, quiere que se los lea en la forma que usted lo puede entender mejor. O sea, en el español nuestro, en el español del campo. Se lo voy a leer aquí. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta ver su venida con Moisés y Elías, no estorbarán a aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará en la última trompeta, cuando el último sello es abierto. ¿Cuándo es que suena la última trompeta? En el último sello. Cuando el último sello es abierto. ¿Y cuándo es que el último sello es abierto? En la venida del Señor. Porque el séptimo sello es identificado con la venida del Señor. Porque el séptimo sello es la venida del Señor. Y entonces, y en la última trompeta, cuando el último, fíjese, porque la trompeta de Dios sonará. Y aquí leímos que hemos sido reunidos, dice, reconozcamos, amigos, porque hemos sido llamados para reunirnos bajo el sonido de la trompeta. Porque la trompeta del Señor sonará y el tiempo no será más. Página 42 del mensaje, reconociendo el día y su mensaje. Entonces, dice que los escogidos han sido llamados para reunirse. ¿Para reunirse para qué? Para reunirse para el sonido de la trompeta. ¿Qué trompeta? La trompeta del Señor que está prometido que ha de sonar. Porque la trompeta de Dios sonará en la última trompeta, cuando el último sello es abierto. Cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje, fíjese, cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje, entonces, cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje, entonces sonará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Ve? Después que el séptimo ángel haya dado su mensaje, haya revelado los misterios que están ocultos dentro del libro, haya revelado todo lo que está escrito dentro del libro, entonces luego de eso, entonces sonará la trompeta del Señor, que suena, ¿dónde? La trompeta del Señor suena en la venida del Señor. Cuando el séptimo sello sea abierto, ahí es entonces que suena la trompeta del Señor, la gran trompeta. Y esa trompeta suena en la séptima trompeta. Entonces dice, entonces sonará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire. Él ahora se presenta para reclamar su posesión. Ahora cuando las personas leen esto que dice aquí, que es lo mismo que dijo el apóstol San Pablo, porque el Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Cuando las personas leen eso en la palabra, pues creen que todo eso se cumple en un solo día,
o en una misma semana, o en un mismo mes, y no saben que todos esos son eventos que se cumplen, uno primero, el otro le sigue, el otro después, y así, hasta que se cumplen todos. ¿Ve? Entonces, ¿en qué tiempo es que la trompeta del Señor suena? La gran trompeta, en el tiempo en que el séptimo sello es abierto. Entonces suena esa gran trompeta, y al sonar, entonces oímos el mensaje que da esa trompeta. Entonces, usted quiere saber qué nota o qué música o qué parte de la comedia o del drama está tocando esa trompeta. Mire la hoja de música. Mire la hoja de música que corresponde para este tiempo final. Y entonces, observe usted a todos los que están predicando alguna clase de mensaje y dicen que tienen el mensaje para este tiempo. Y compárelo con la hoja de música y compárelo con lo que debe ser tocado en esta hora, y usted sabrá si es la trompeta del Señor la que está sonando o no es la trompeta del Señor. Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿cómo se apercibirán para la batalla? Si una trompeta da el sonido de la primera dispensación, predicando la ley, eso no es lo que está prometido para este tiempo. Más bien lo que está prometido para este tiempo es que los que están en la ley, Dios de esos va a sacar 144,000, los va a sacar de la ley. O sea, los va a sacar de esa pieza musical y los va a poner, ¿a qué? Los va a poner a disfrutar de otra pieza musical, que es la pieza musical de la tercera dispensación. O sea que cualquier persona que reclame o que diga que esa gran trompeta que tocaba el cuarto Elías, que él la tiene, lo único que hay que mirar es qué hoja es la que está mirando, la de la primera o segunda dispensación o tercera dispensación. ¿Qué hoja musical o qué parte del drama del plan de Dios está mirando para tocar su música? De acuerdo a la hoja musical que está mirando, es la música que está tocando. No importa lo bonito que toque esa pieza musical, si es la pieza musical de la primera dispensación, por más bonito que la toque, ya esa es una música que pasó de tiempo, no es de ningún beneficio. Si es la de la segunda dispensación, ya eso también terminó. Llamar a la gente para entrar a la segunda dispensación, ya eso terminó. Ahora, el tiempo en que estamos es el tiempo de tocar la tercer pieza musical, la tercer música de la tercera dispensación. Y esa pieza musical solamente la puede tocar la trompeta del Señor, porque la trompeta del Señor sonará. Y, ¿ve? Primero tiene que sonar y el mensaje de esa trompeta ser oído, ser recibido. Y entonces, luego de eso, ¿qué pasa? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero antes de ellos resucitar, dice que nosotros que vivimos no le impediremos a ellos. Bueno, si el sonido de esa trompeta nosotros no la escuchamos y recibimos el mensaje, entonces sí le impedimos a ellos para resucitar. Pero nosotros no le impediremos. ¿Por qué? Porque nosotros, conforme a como hemos leído aquí, reconozcamos, amigos, porque hemos sido llamados para reunirnos para el sonido de la trompeta, porque la trompeta del Señor sonará y el tiempo ya no será más. Los primeros que oímos somos nosotros. Los primeros que recibimos el beneficio estando aquí somos nosotros. Y luego no le vamos a impedir a ellos, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Entonces, primero somos perfeccionados nosotros, llegamos a la perfección, y luego ellos pueden resucitar. Y después nosotros ser transformados y luego irnos de aquí, irnos de esta dispensación. Si no llegamos a la perfección, le impedimos a ellos el resucitar. Le impedimos a ellos llegar ellos a la perfección, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Esta lectura que tuvimos aquí fue en Reconociendo el Día y su mensaje, página 42, como leímos anteriormente. Ahora vea usted que cada una de estas cosas tiene un tiempo para cumplirse. La trompeta del Señor sonará. Bueno, suena en un tiempo y luego usted ha oído lo que el apóstol Pablo dice, que es el mismo Señor. O sea que el que la suena es el mismo Señor, con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Ahora vea usted todos esos pasos que tienen que acontecer para luego que pueda ocurrir la resurrección. De otra manera, entonces no puede ocurrir la resurrección, porque todo tiene que ser conforme al orden de la resurrección. No puede ser de otra manera, porque si ocurre de otra manera, ocurre en desacuerdo con el plan de Dios. Entonces no sería el Señor el que estaría haciendo esas cosas. Bueno, mire, usted quiere saber y quiere ver si es Moisés y Elías los que tienen que ver con la resurrección. Ustedes quieren ver si es el ministerio de Moisés y Elías a través del cual suena esa gran trompeta, la trompeta del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quieren ustedes ver si es el ministerio de Moisés y Elías el que tiene que ver con la resurrección? Página 61 del mensaje, preguntas y respuestas número 3. Preguntas y respuestas número 3, página 61, dice: y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. ¿Y de qué está hablando ahí? Vamos a dejar que el cuarto Elías sea el que nos diga. Eso habla de la resurrección, la traslación, subiendo. ¿Y qué dijo en el mensaje? En el mensaje aquí, esto está todo entrelazado. Por eso es que yo pongo todos los libros ahí. Yo no sé a cuál me va a guiar el Señor. Y por eso es que usted los ve escritos por encima, por fuera, por dentro y por donde quiera. Bueno, fíjese, eso de que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un cabo del cielo hasta desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Dice eso habla de la resurrección, la traslación, subiendo. Él enviará a sus ángeles para juntar. Ahora, fíjese, sigue diciendo, ¿alguna vez pensaron que son los ángeles? Ajá, mensajeros. Él les juntará, les congregará. ¿Dónde se juntarán las águilas? ¿Quién las juntará? Ahí lo tiene. Cuando le preguntaron, hermano Branham, la novia, los escogidos se juntarán en algún lugar. El hermano Branham le dijo, sí, les voy a decir dónde. En Cristo. La palabra. Ahí se juntarán. Ahí se congregarán. ¿Ve usted? Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Él les juntará, les congregará. ¿Quién les juntará? ¿Quién les congregará? Los ángeles, Moisés y Elías. ¿Ven? Trayéndoles, atándoles desde un extremo de la tierra al extremo del cielo, la palabra que fue y ha sido manifestada en la tierra. ¿Ven? ¿Lo captan? La palabra ha sido palabra. Aquí está ella, la palabra. Ella manifestada. ¿Ven? Muy bien. Ahora, cuando la palabra es manifestada, ¿cómo se manifiesta? En carne humana. Entonces es la palabra la que le juntará, la palabra encarnada. El ministerio doble, eso es el ministerio de esos ángeles, y enviará a sus ángeles. Ahora, ustedes oyeron ahí que dice, eso habla de la resurrección, la traslación, subiendo. Habla de resurrección y traslación, subiendo. Bueno, ahora vamos a ver qué dice aquí de eso de subiendo. Y entonces veremos cómo será esto que dice aquí de la subida. Dice, entonces el mismo espacio de tiempo dado a nosotros como Dios lidió con nosotros en el poder del Espíritu Santo desde el 33 después de Cristo hasta el 77. El mismo lapso de tiempo de 1954 años. Dios lidia con nosotros lo mismo que Él hizo con los judíos. ¿Qué les parece eso? Ahora, marque en su libro una pequeña escritura aquí que yo quiero darles. Levítico 25, comenzando con el verso 8, Dios llamó a jubileo cada 49 años. El 50º era el jubileo. Sabemos eso. Entendemos eso. Desde el primer jubileo de Levítico 25:8 al 1977 será el 70º jubileo, haciendo exactamente 3.430 años. Jubileo significa
el subir, la liberación. Quiero seguirla aquí, déjeme ver. Quiere decir el subir, quiere decir la liberación. Y ahora, entonces, déjeme verla aquí, habla un poquito más claro. Ya usted vio el subir, la liberación y estas cositas. Ahora va a ver algo más por aquí que no debe de ser pasado por alto por nosotros. Déjeme ver si lo puedo conseguir. Esto se encuentra en este mismo libro, página. Vamos a seguirla aquí. Captó eso, Dios lidia con nosotros exactamente la misma cantidad de tiempo que Él lidió con los judíos. Desde el tiempo que Él dio a Abraham la promesa hasta el rechazamiento del Mesías en el 33 después de Cristo fueron 1954 años. Y ahora nos restan 17 años. Tuvimos algo cerca de 1930 años. Nos quedan 17 años hasta el 77, que será el 70º jubileo desde el principio de los jubileos. ¿Y qué será eso? Oh, hermano, vigile de cerca, no lo pase por alto. Eso será el jubileo de la subida con la novia gentil y el regreso de Cristo a los judíos cuando ellos salen de esclavitud. Amén. ¿No lo ve? Desde todo el mundo ellos se reúnen allí para ese día. Ahora usted vio la subida de la novia gentil y el regreso de Cristo a los judíos. Entonces, ¿cómo que regresa Cristo por segunda vez? Con Moisés y Elías. Entonces le regresa a los judíos con el ministerio de Moisés y Elías. Y entonces para nosotros, ¿qué será? El jubileo, la subida de la novia gentil. Entonces la subida conforme a como vimos aquí, y entonces enviará a sus ángeles y juntará sus escogidos de los 4 vientos desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Eso habla de la resurrección, la traslación, subiendo. ¿Ve? Él enviará a sus ángeles para juntar. Y aquí encontramos que hemos sido reunidos, hemos sido llamados para ser reunidos, para ser juntados. ¿Para qué? Para el sonido de la trompeta. ¿De qué trompeta? De la trompeta del Señor. ¿Por qué? Porque la trompeta del Señor sonará. Ahora recuerden, no la trompeta de el primer ángel, no la trompeta del segundo, sino la trompeta del Señor. ¿Y qué es eso? La trompeta del Señor en su segunda venida. ¿Sonando qué? Sonando el mensaje de la segunda venida. ¿Proclamando qué? Proclamando la segunda venida, proclamando el mensaje de la venida del reino, proclamando todo lo que tiene que ser proclamado en esa trompeta. En las demás trompetas no podía ser proclamado lo que en la trompeta del Señor, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahora encontramos entonces que eso es lo que está prometido ahí, y eso, conforme a la palabra, es lo que hace el Señor cuando Él está descendiendo. ¿Ve usted? Esas 3 cosas las hace en su descenso. Así es que ya entonces nosotros podemos ver lo que está entre el 6 y el 7. Lo que está entre el 6º sello y el 7º sello, lo que está entre la 6ª trompeta y 7ª trompeta, y lo que está entre la 6ª copa y 7ª copa. Ya hoy, pues, esta noche no tenemos suficiente tiempo para abundar un poquito más en esto de el 6º sello y 7º sello, y de la 6ª trompeta y 7ª trompeta, y de la 6ª copa y 7ª copa. Solamente le voy a decir que el 7º sello, la 7ª trompeta y la 6ª copa es un resumen de las anteriores. O sea que en el 7º sello está resumido todo lo que había en los 6 sellos anteriores. En la 7ª trompeta está resumido todo lo que había en las trompetas anteriores. Y
en la séptima copa está resumido lo que había en las copas, en las 6 copas anteriores. Eso quiere decir, en palabras sencillas, que en el 7 está que la plenitud de todo. Porque 7 es completación. Entonces, fíjese, cuando se toque la séptima trompeta, entonces le son sonadas todas las trompetas a Israel, le son dadas a conocer las 6 trompetas anteriores. ¿Ve? Porque en la séptima le suenan las otras 6. Ellos no conocen nada de las 6 anteriores, aunque ya sonaron. Pero en la séptima estarán las 6 anteriores también, revelándose o dándose a conocer o tocándole a Israel o sonándoselas a Israel, dándoles a conocer lo que sucedió allá. Bueno, vamos a dejarle eso quietecito ahí para el próximo domingo ver cómo el Señor nos ayuda. Yo no pienso que el Señor nos sacará de esta línea que nos ha metido hasta que no nos deje ver todo el plan. Y yo creo que al dejarnos ver todo el plan, entonces lo que Él tiene para hacer entre gentiles y entre judíos, Él lo va a hacer. Además de lo que tiene para hacer y está haciendo entre nosotros. Bueno, nosotros somos los primeros privilegiados en participar de todas esas bendiciones. Así es que lo que está entre el 6 y el 7. ¿Ve lo sencillo que es? ¿Ve lo sencillo que es para ver lo que está entre el 6 y el 7? ¿Vio usted lo que está entre el 6 y el 7? Es algo maravilloso que el Señor prometió que Él iba a hacer entre el 6 y el 7. Bueno, el Señor entonces nos bendiga o nos continúe bendiciendo, porque ya nos ha estado bendiciendo hace años. Continúe bendiciéndonos a cada uno de nosotros.